Víctor cambió Zaragoza por Berlín en busca de empleo hace año y medio. Y en apenas 10 días y sin saber alemán, encontró trabajo, una profesión que le apasiona y desde hace poco también el amor. El tiempo en Berlín pasa muy deprisa para este zaragozano que ahora se gana la vida como guía turístico. Víctor, ¿cómo estás? Hey. Aragoneses por el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí estamos en el Memorial de Sachsenhausen, a unos 30 kilómetros de Berlín. Es un poco a lo que me dedico, a explicar a la gente lo que ocurrió aquí en la época de los años 30 y 40. Porque tú trabajas como guía aquí en Berlín. Claro, trabajo para guía para una empresa que hace tours por toda la ciudad y uno de los puntos es venir aquí a explicar este Memorial de Sachsenhausen. Bueno, pues vamos a verte en acción, ¿no? Y nos enseñas un poquito el campo de concentración. Vamos para allá. Este campo se inaugura en el año 1936 y se construye en esa fecha porque es cuando se celebran las Olimpiadas de Berlín. Lo que quería el Tercer Reich era meter a todos los disidentes, presos políticos, periodistas en un campo cerca de la capital. Claro, esta es la zona neutral y es el perímetro del campo. Podemos ver cómo hay una zona oscura con piedras y si tú la pisas en cualquier momento eras acusado de fugarte y ni siquiera se te hacía ningún tipo de pregunta ni de aviso. Tú pisabas solo esto, con pisarla, es decir, un gesto como este que vamos a hacer nosotros, incluso casi que te estás saliendo del camino y acabas aquí. Exacto. Eso suponía la muerte súbita. Estabas muerto, te disparaban los soldados que habían entre la alambrada electrificada y el muro exterior. Pensemos que el 80% de los muertos aquí oficialmente, según los nazis, habían muerto por intento de fuga, pero eso era mentira. ¿Hubo españoles aquí en Sachsenhausen? Sí, hubo bastantes españoles, algunos de ellos incluso famosos. Este señor que tenemos aquí, ya bastante mayor, se llama Largo Caballero, fue presidente de la República Española y llegó aquí ya con más de 70 años y sobrevivió a la liberación. De hecho, esta foto ya es cuando el campo es liberado, aunque falleció poco después debido al estado de salud en el que quedó tras estos 2 años de trabajos y malnutrición. Esto es una de las partes más sobrecogedoras del Memorial de Sachsenhausen porque es la famosa cámara de gas. Concretamente esta parte son los hornos crematorios donde quemaban los cadáveres. Es aquí donde se empezó a probar este método de exterminio que se conoció también como la solución final. Y qué pequeño parecen los hornos, ¿no? Sí, las puertas de los hornos son especialmente pequeñas y realmente no era necesario hacerlas más grandes. Al fin y al cabo, los presos podían acabar pesando aquí 35, 40, 45 kilos y con eso bastaba para meterlos a los hornos. Bueno, pues ya estoy libre del trabajo, así que si os apetece podemos ir a ver Berlín, que está a unos 30 kilómetros. Yo os enseño la ciudad donde vivo ahora. Fenomenal, vamos allí. ¡Salud! Bueno, pues ahora mismo estamos en el centro de Berlín, en el barrio de Mitte. Estamos en uno de los puntos más turísticos de la ciudad, ¿vale? Que se llama Checkpoint Charlie y es un antiguo puesto de control fronterizo de la época de la Guerra Fría. Allí tenemos un soldado que mucha gente piensa, ese es el famoso Charlie, pero realmente no hay ningún Charlie famoso que estuviese aquí nunca jamás, ni que hiciera nada especial, ni tampoco que muriera cruzando el muro. Realmente viene por el alfabeto militar, el punto de control número 1 correspondería a la A de Alfa, el número 2 a la B de Bravo y el número 3, que era este, a la C de Charlie. Aquí precisamente estaba lo que permitía pasar a la gente que tenía permiso, que eran por ejemplo diplomáticos o también muchos turistas que entraban aquí desde la parte capitalista a la comunista para visitar un poco estas dos Berlines. Es decir, que la gente de Berlín no podía cruzar y sin embargo sí los turistas. La mayor parte de ellos sí que podían, excepto los de algunos países concretos como estadounidenses. Pero por ejemplo muchos españoles que venían aquí a Berlín en los años 80 sí que tenían que hacer este punto de control. Aragoneses para el mundo. Estamos ahora junto a una de las partes del muro de Berlín que todavía se conservan. Esto en concreto sería el muro exterior y podemos ver también que está un poquito deteriorado. Esto no es por el paso del tiempo ni nada, sino que al ser un punto también del centro de la ciudad, también del barrio de Mitte, podemos ver cómo los turistas han ido llegando con su martillo para llevarse un trocito del muro de Berlín. Pero no puede ser, ¿el turista ha destruido parte de la historia de Berlín? Sí, totalmente. A veces el turismo de masas lleva este tipo de cosas, ¿no? Que es tanto llevarte como un recuerdo del lugar que terminas también destruyéndolo. Bueno, Víctor, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora mismo estamos en Potsdamer Platz, que es también otra zona céntrica y digamos que es una zona un poquito más comercial. ¿Y estas tuberías qué significan? ¿Azules, decoración? No, no es decoración. Lo que ocurre es que es una zona también muy pantanosa y siempre que ponen obras, antes de las obras tienen que empezar a drenar el agua y durante también, porque si no es imposible construir nada. Bueno, vamos a darnos prisa porque se nos va a poner en rojo, que veo que aquí no parpadea el semáforo. No, aquí cambia muy rápido, además hay muy poco tiempo para cruzar, es para regular el tráfico, pero hay que cruzar en cuanto se pone verde y hacerlo rápido porque si no se te pone en rojo. ¿Por qué son los semáforos así? Parece que es como un señor con un sombrero. Se llama el Ampelmann y significa el hombrecillo del semáforo. Digamos que
que es un icono que se creó en la época de la RDA para enseñar a los niños a cruzar como una forma de educación vial. Nos sirve también para ver en qué parte de la ciudad estamos. Si vemos el Ampelmann, estamos en lo que fue la zona comunista, y si vemos el que todos conocemos, es que estamos en la zona capitalista. Y este semáforo que tenemos aquí ya no funciona, ¿no? No, no funciona para regular el tráfico, pero es una representación del primer semáforo de todos que se construyó en Europa, que fue justo aquí en Potsdamer Platz. Claro, al ser una zona tan concurrida en la época, tanto de coches como de tranvías, hacía falta un semáforo automático y este es el primero de todos que se puso aquí. Bueno, Victoria, ¿ahora dónde estamos? Pues estamos aquí en la tienda del Ampelmann. Es como el souvenir típico de cuando vienes a Berlín, pues te llevas este señor del semáforo en el objeto que tú quieras. Desde baberos para bebés a calzoncillos, esponjas, pasta para cocinar, cualquier cosa con el logo del Ampelmann. Hola, ¿qué tal? Aragoneses por el mundo, ¿cómo estáis? ¿De dónde sois? Pues yo soy de Calatayud. Hombre, otra de la tierra. ¿Y tú de dónde eres? De Valladolid. Estamos rematando el viaje con la compra de souvenirs para familia y demás. Y ya habéis visto que esto es como un icono muy representativo, ¿no? de Berlín. Sí. La verdad es que ya nos han contado varias anécdotas y sí que lo vemos por toda la ciudad. Gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Estamos por el Paseo de la Fama de Berlín, donde también tenemos estrellas de productores, directores, actores de cine famosos de Alemania. El Festival de Cine de Berlín, que se llama la Berlinale, se hace cada febrero y es uno de los festivales más importantes de toda Europa, incluso al nivel de Cannes o el de Venecia. Bueno, parece que hemos coincidido con una especie de rodaje o sesión de fotos. What are you doing here? I make a shoot for the models and for other agency. Okay, we will let you keep working. Thank you so much. Bye. Tschüss. La verdad es que es una ciudad que se presta mucho, tanto como para fotografía de modelos, rodajes, fotografía urbana también. En ese sentido es una ciudad que inspira mucho la creatividad. Ahora mismo nos encontramos en Mauerpark, que es un mercadillo donde vienen muchísimos berlineses a pasar el domingo. Bueno, por lo que veo el tiempo se nos ha complicado. Sí, es algo que es típico de Berlín, que de repente pum, cambie el tiempo y se ponga a llover, especialmente en invierno. En invierno es malo, tanto el clima como sobre todo la falta de luz. El hecho de que oscurezca a las 4, 4 y media es complicado. Entonces, ¿estás echando mucho de menos el tiempo de Zaragoza? Parte sí, parte no. Echo de menos el sol casi todos los días, lo que es el cierzo no lo echo tan de menos. Cuando vives aquí asumes este tipo de cosas, es parte de la vida y al final te acabas acostumbrando, no pasa nada. ¿Por qué te gusta entonces este rastrillo? Bueno, la verdad es que aquí puedes encontrar prácticamente de todo, desde ropa, productos de artistas de Berlín. En Berlín hay un término, y en general en toda Alemania, que se llama Ostalgie, que viene a significar en la traducción algo así como la nostalgia del este, que son personas que se dedican a un poco coleccionar diferentes elementos de la época de la Alemania comunista, como por ejemplo aquí medallas, diferentes pines, parches del ejército. ¿Y qué vendéis aquí? Pues toda la cosa que no lo necesitamos, ¿sabes por qué? Porque la vida es una sola y hay que vender las cosas que te pesan. Por ejemplo, esto mi primer disco cuando yo estaba escuchando reggaetón. ¿Eres de Berlín? Yo soy de Berlín, sí, pero yo estuve en Andalucía, por eso también me llamaban la andaluza, la alemaluza. 1, 2, 3, un paseo bailante, María. Gracias, adiós. Bueno, estamos viendo que hay puestos de todo tipo. Veo que el berliner se preocupa mucho por la ropa. Se preocupa, pero no de la forma clásica en el sentido de que te tienes que gastar mucho dinero en ropa de una marca. De hecho, es preocuparse por vestir mal, por vestir extraño, por vestir extravagante. De hecho, eso es un poco la moda aquí en Berlín. Por ejemplo, está muy de moda los chándales tipo táctil de los años 80, fosforitos, que tanto se usaban en España. Es habitual pues, comprar ropa en este mercado de Mauerpark o en tiendas de segunda mano, incluso salir de fiestas así da puntos para que te ayuden a entrar a los clubs de la ciudad. La verdad es que Berlín es una ciudad muy idónea porque es muy libre, muy abierta, muy multicultural y generalmente aquí se acepta a todo el mundo que viene. Entonces se podría decir que has encontrado lo que buscabas. Sí, en gran parte sí. Tampoco pienso quedarme aquí toda la vida, quién sabe quién dirá el futuro, pero de momento no tengo ninguna intención de moverme de aquí. ¿Y lo de la comida, cómo lo llevas? Si tengo que mencionar un producto, no hay nada como el jamón de Teruel, la verdad es que lo echo muchísimo de menos. Aquí hay jamón, pero bueno, absolutamente nada que ver. Creo que tenemos aquí algo parecido a las trenzas de Huesca. Sí, un poquito, es parecido, es el Apfelstrudel, es una especie de pastel de manzana muy típico de aquí, de Alemania. Eine Apfelstrudel, bitte. ¿Cuánto cuesta? 4 euros. ¿Qué te están echando? La verdad es que no lo sé. Salsa de vainilla. Bueno, pues entonces va a estar fenomenal. ¿Está bueno?
Pues ahora estamos en el Holzmar 25, que es un lugar bastante pintoresco, un lugar bastante peculiar por el arte urbano que también hay. Sobre todo me gusta a mí venir para tomar alguna fotografía. Porque la fotografía es tu verdadera vocación, ¿no? Sí, exacto, es algo que me encanta desde los 18 años más o menos, es una forma de expresión mía y también me sirve un poco para ganarme la vida desde hace tiempo. ¿Y te has traído la cámara? Sí, aquí la tengo. Este lugar se llama Holzmar, que la traducción sería el mercado de la madera, ¿vale? Y pues está todo hecho un poco con madera, con material reciclado. Como es también muy berlinés lo que es el arte urbano, ya que tuvo un boom muy fuerte hace unas cuantas décadas y todavía lo tiene, lo ponen aquí como una referencia berlinesa. Pues vamos aquí a tomar algo con Paula, que debe de llegar ya. Buenas. Paula es tu chica. Sí, mi compañera. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Andorra, Bueno, ¿y de qué os conocéis? del trabajo. ¿Tú también eres guía? Sí, en realidad el primer día de trabajo llegué allí al trabajo para formarme de una visita y ahí estaba él. Y le dije, va, vente conmigo, que me gusta llevar gente de formación. Había venido para estudiar solamente y como el primer mes que llevaba aquí encontré trabajo, entonces me permitió quedarme. ¿Y qué te ha contado aquí el amigo de Aragón? Pues muchas cosas, todo el día me habla de Aragón y me pone música de allí sobre todo. Sí, le pongo alguna cancioncilla de La Bordeta de vez en cuando. Alguna. Hemos venido a la zona de Warschauer, que es la zona de fiesta de Berlín. Berlín de hecho es la capital del techno, lo viven más que nada como una cultura. La música techno aquí en Berlín pega el boom con los clubs a finales de los 70 y sobre todo en los 80. Ya cuando llegan los 90, que el muro es un poco lo que une a las dos Alemanias. Más es curioso porque en Berlín la música techno tiene un carácter diferente al que, por ejemplo, nosotros podemos conocer desde España, ya que nació un poco como una música muy antisistema, muy contra el poder, muy de gente joven. Piensa que por primera vez bailando música techno y yendo a los clubs de techno no tienen que ir con vestido, no tienen que ir con tacones, con camisa. Mientras estén allí bailando techno, nadie sabe de qué lado vienen ni qué vida han llevado. Se salen lo que antiguamente eran zonas industriales, como esta en la que nos encontramos. Al fin y al cabo, como esta es una música de su forma muy industrial, es muy acertado que se hagan este tipo de locales. Además, también este tipo de música y este tipo de clubs, el propio Ayuntamiento de Berlín los tiene considerados como parte del patrimonio cultural de la ciudad. ¿Y esto que tenemos aquí que se ilumina, qué es? Pues esto parece una cabina normal, pero en realidad tenemos aquí la discoteca más pequeña del mundo, y está aquí en Berlín. La discoteca más pequeña del mundo, que medirá como máximo 2 metros cuadrados, ¿no? Sí, exacto, es muy pequeña, de tamaño como una cabina de teléfonos normal y corriente. Entonces vienes aquí, obviamente está abierto 24 horas, tú echas dinero y te metes dentro y ahí escuchas una canción con un poquito de humo y ambiente. ¿Y cuánto cuesta esta experiencia? Pues 2 euros y dura pues lo que te dure la canción que tú elijas. Pues la suerte está echada ya, así que os dejamos disfrutando de la discoteca más pequeña del mundo en Berlín. Adiós. Venga chicos, gracias, adiós. Adiós. Adiós.